Tiene el uso de la voz, sí, gracias, señor diputado. Gracias, presidente. En contrasentido a la demagogia política, no vamos a hablar aquí del Odil, vamos a hablar mejor del Ingrid y Manuel. Se debe subrayar que las casas entregadas por la Secretaría de Desarrollo Social a los afectados por estos meteoros, ocurridos el año pasado, hace un año ya, no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para ser habitadas. De las 6,100 casas que la Sedesol construiría, 766 se destinaron a las zonas más afectadas y menos atendidas, es decir, en la región de la montaña, donde se asientan comunidades indígenas que se dedican al autoconsumo. En el programa Atando Cabos, hace pocos días destacó que las viviendas para estas comunidades en 19 municipios carecen de las condiciones mínimas para ser habitadas, ya que se están construyendo en predios sin dictámenes de factibilidad. El diseño y la estructura de estas viviendas no atienden a los usos y costumbres de la población que pretende beneficiar. Por otra parte, de acuerdo con el estudio realizado por el Senapred en el estado de Guerrero, se localizan 89 lugares que están considerados de alto riesgo. En Acapulco se tienen 60 lugares en zona de riesgo, ubicadas en las colonias de la parte alta del anfiteatro y ubicadas en el Parque El Veladero. En el municipio de Zihuatanejo hay 2,450 viviendas ubicadas en asentamientos irregulares, de las cuales 1,133 están en zonas de alto riesgo y 1,317 en zonas de mediano y bajo riesgo. ¿Qué se hace en estos casos a casi un año del paso de la tormenta tropical Ingrid y Manuel? Inspectores de esta dependencia solo intensifican los recorridos en los más de 26 asentamientos irregulares ubicados en las partes altas de estos cerros de este puerto para advertir a los precaristas que se mantengan informados sobre el estado del tiempo, principalmente cuando hay lluvias intensas. Y esto ni siquiera Ñorbe se puede subir aquí a decir que no es cierto. La falta de información objetiva de las viviendas en zona de riesgo se exhibe por la SEDATU al ser requerida por el IFAI para indicar el porcentaje que representan dichas viviendas respecto del total nacional y su distribución por estado de la República, luego de que un particular se inconformó al ser informado por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de que no contaba con atribuciones para realizar un diagnóstico, estudio o censo de viviendas establecidas en zona de riesgo. Por su parte, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo dijo no contar con la información solicitada. Si no hay información objetiva para diagnosticar el problema y la población afectada, menos aún se pueden construir políticas públicas. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-18 en el apartado C, Sector Desarrollo y Vivienda, en el apartado de diagnóstico, no prevé la atención y a los sectores de población que viven en zonas de riesgo por fenómenos naturales. La falta de políticas públicas de este gobierno para atender los resultados de fenómenos naturales en materia de vivienda, realiza solamente el gobierno federal acciones improvisadas que decaen en acciones de publicidad política, en vil propaganda electorera. Las reservas que he presentado realizan mejoras a la redacción y a la pretensión de las mismas. Yo esperaría su voto en conciencia, pero es evidente que sigue el espíritu de Carmelo Vargas, aquí privando en los partidos del Pacto contra México. Culmino, presidente, siguen argumentando en contra y votando a favor, siguen en una política de mentiras. De todas maneras, hemos dejado algunas propuestas que de fondo cambiarían
un poco algunas intenciones, sobre todo en el tema de los desalojos, sobre todo en la parte final, cuando estamos proponiendo que de realizarse alguna reubicación, esta siempre se dé en común y acuerdo con los afectados, garantizando su derecho a la vivienda digna. Es cuanto, presidente. Gracias. Dígame, diputada Celia Gauna. Gracias. ¿Por qué objeto? Gracias, presidente. Para una moción de aclaración solamente. Si el diputado hace la aclaración y dice que estamos mintiendo, quiero aclarar ante esta tribuna que el único que miente es él y que creo que tiene que manejar sus posicionamientos con más responsabilidad. La propuesta que él hace ni siquiera tuvo el cuidado de atender al dictamen como quedó por parte de la comisión y que fue votado por la misma. Esto es, no tiene que ver su propuesta con lo que aduce y propone. Tengo los documentos en mi mano, tengo el dictamen en mi mano, tengo la Gaceta en mi mano, fui y se lo presenté personalmente tratando de que él pudiera tener un poco más claridad de ideas, que me queda claro que lo único que quiere es solamente sentar una propuesta política y si esa es su posición, pues qué bueno, lo felicito. Pero aquí hay que decir las cosas con verdad, con claridad y apegados de verdad a una responsabilidad constitucional como la que le fue dada. Me queda claro que no tiene ni la mínima posición clara para proponer. Diputada. En atención a que esta presidencia, diputada Celia Gauna, diputada Huerta Ladrón de Guevara, preguntará a través de la Secretaría si se admite o no a discusión la modificación presentada, reservaríamos eventualmente cualquier debate. Por eso, consulte la Secretaría. Dígame, señor diputado Huerta, permítame, señora secretaria. Sí, es muy breve, presidente, porque evidentemente yo hace un rato había solicitado una moción y usted nos señaló que en el tiempo íbamos a argumentar, cosa que hice. Usted sabe que no se valen estas mociones que se hicieron y pues yo decir que ahorita en la votación va a quedar claro el espíritu del PRI, de cómo son en una política que cuando no pueden, arrebatan. Y ya sabemos quién dice las mentiras aquí. Es cuanto. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.